Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las ofertas que pueden llegar a aparecer en este mercado por el Diablito Echeverri. Este video lo estoy grabando antes de que River tenga la seguidilla de 3 partidos consecutivos en condición de local, es decir, antes de que se jueguen los 60 minutos ante Defensa y Justicia y antes de los 2 partidos ante Instituto y Destroyers. No sé cuándo lo voy a estar subiendo exactamente, por lo que no sé si el Diablito Echeverri ya hizo su gran debut o no en la primera división del Millonario. Hasta el momento, el último partido que se jugó antes de hacer este video fue el encuentro, el cual River ganó 4-1 de visitantes de Banfield, y todavía el jugador no ha debutado. Estuvo en el banco de suplentes en 4 partidos sin ingresar, pero esto no significa ni le quita posibilidades de que puedan venir equipos del fútbol europeo a hacer ofertas por él. Ya desde hace bastante tiempo que los clubes más relevantes del viejo continente, sobre todo el Paris Saint-Germain de Francia y el Real Madrid de España, están interesados en contratarlo. En el más grande también se ha hablado con su representante para subirle la cláusula de rescisión a 50 millones de euros, pero todavía no se ha llegado a un acuerdo. En este video voy a estar dando todos los detalles sobre qué ofrecimientos pueden aparecer y cuánto podría llegar a recibir River en caso de transferirlo. ¡Empecemos! El Diablito Echeverri es la máxima joya de las divisiones inferiores del club. Muchos, y me incluyo, nos preguntamos por qué está tardando tanto en hacer su debut, si es que todavía no lo hizo, aunque lo haya hecho en alguno de estos 3 partidos. Para mí termina siendo un poco tarde, pero en definitiva se puede llegar a entender al DT porque tan solo tiene 17 años recién cumplidos. Recordemos que lo festejó en enero, y a lo mejor el entrenador sabe que lo más propicio para el futbolista en cuestión es llevarlo de a poco. Yo creo que cuando un jugador es bueno hay que tirarlo a la cancha. Es cierto que a veces los partidos de River no te permiten hacerlo debutar con tanta facilidad, pero por ejemplo en el cotejo ante Banfield, que ibas ganando por 4-1 y que los mediocampistas quizás no tuvieron el mejor de sus rendimientos, me parecía apropiado que haga su debut. Pero bueno, en definitiva, esperemos que con el correr del tiempo Echeverri sí pueda tener continuidad en la primera división. Vamos ahora a lo que nos compete en este video. Desde el fútbol europeo, el jugador ya ha tenido bastantes sondeos, sobre todo después de lo que fue su gran actuación en el último campeonato sudamericano sub-17. Recordemos que el Diablito fue una de las grandes figuras de la selección argentina, que terminó en el 4º lugar y gracias a eso clasificó al mundial de la categoría, que se va a estar disputando en noviembre de este año, todavía con sede a definir porque Perú iba a ser el país anfitrión, pero debido a que hubo muchas demoras en la construcción de los lugares donde se tenían que estar quedando las elecciones y también en los estadios donde se iban a disputar los partidos, la FIFA le quitó la sede y todavía tiene que definir el lugar donde se va a estar jugando este mundial, en el cual obviamente va a participar el Diablito Echeverri. Eso quiere decir que River durante los meses de octubre y noviembre no lo va a tener. En el fútbol europeo, hoy por hoy es cada vez más común que los clubes más importantes del fútbol europeo contraten grandes joyas a nivel mundial que tengan tan solo 16, 17 o 18 años, para que una vez lleguen al equipo de Europa en cuestión, jueguen 1 o 2 años en las divisiones inferiores y después hagan su gran debut. Esto empezó a surgir sobre todo con el caso de Vinicius Jr., que en el 2018 había sido transferido al Real Madrid y tardó una temporada y media en ganarse su lugar en el primer equipo, y hasta se podríamos decir que 2 o 3 años en definitivamente tener un rendimiento acorde. Pero claro, el Real Madrid lo había adquirido con tan solo 17 años. Ahora, por ejemplo, terminaron contratando al brasileño Hendrick a cambio de alrededor de 50 millones de euros, pero no lo pueden tener en la plantilla debido a que la FIFA estipula que todos los futbolistas, antes de ser traspasados al fútbol europeo, deben tener al menos 18 años. Eso quiere decir que si River por algún motivo transfiere al Diablito Echeverri en este mercado de pases, hasta fin de año seguro se queda en River, porque estaría cumpliendo la mayoría de edad en los primeros días del 2023 y recién ahí podría viajar definitivamente a Europa. Sin embargo, el jugador tiene contrato y es por eso que River va a hacer valer
ese vínculo firmado en los primeros días de enero del 2023 con el jugador, y por eso mismo en principio hay pocas posibilidades de que se vaya, pero que sean pocas no quiere decir que sean nulas, lo que quiere decir que River tiene que estar preparado para absolutamente cualquier cosa. Por el momento el jugador, eso está claro, tiene que seguir disfrutando. A mediados de febrero de este 2023, hace aproximadamente 4 meses, había surgido el rumor de que el Paris Saint-Germain de Francia estaba obsesionado con pagar la cláusula del Diablito Etcheverry. Estamos hablando que en ese momento todavía el jugador no había ni siquiera disputado el Sudamericano, pero el elenco parisino estaba en la búsqueda de jóvenes promesas para empezar a nutrir las categorías menores del equipo en cuestión, y en principio no estaban en búsqueda de futbolistas brasileños. Querían diferenciarse a la mayoría de equipos importantes de Europa, que cuando suelen contratar jugadores de menos de 18 años, estos suelen ser nacidos en Brasil, porque saben que allí está la mayor cantidad de talento. Sin embargo, desde el PSG ya habían visto con bastante anterioridad al Diablito Etcheverry, y es por eso que había surgido este rumor. A su vez, mientras se estaba desarrollando el Campeonato Sudamericano Sub-17, el Real Madrid también posó sus ojos en él. Recordemos que en el torneo juvenil, los equipos más importantes del mundo suelen llevar buscadores y ojeadores para que hagan informes sobre los futbolistas que terminan participando de esta clase de torneos. Y si vamos a los números del Diablito, en ese campeonato en el que vistió el albiceleste, jugó 9 partidos, convirtió 5 goles y dio 4 asistencias. Eso quiere decir que participó en promedio en un gol en cada uno de los partidos. Es verdad que la selección empezó mejor de lo que terminó la competencia, porque en los últimos partidos, como ya estaba clasificada, bajó su rendimiento y por eso terminó en el 4º lugar del hexagonal. Pero eso no quita que consiguió el objetivo primario, que claramente era lograr la clasificación al mundial de la categoría. Etcheverry iba a seguir formando parte de la sub-17, y hasta se había hablado de que existía una mínima posibilidad de que Javier Mascherano lo convocara para formar parte del mundial de la sub-20. Esto debido a su enorme nivel en la sub-17. Además, en el momento en el que estaba entrenando con la categoría juvenil y la selección argentina mayor estaba en nuestro país, debido a que estaba por disputar los 2 partidos correspondientes a la fecha FIFA de marzo, se eligió un jugador de la sub-17 para que entrenara con el equipo mayor. Y adivinen quién terminó siendo el elegido por parte de toda la categoría: el Diablito Etcheverry. Cada vez que le preguntaban a los futbolistas campeones del mundo en Qatar qué opinaban del jugador, todos decían que se habían llevado una grata sorpresa, teniendo en cuenta que era un futbolista muy pero muy joven, pero con unas condiciones verdaderamente espectaculares. El Diablito Etcheverry está en boca de todos y se sabe que de acá a un par de años va a tener destino europeo. Lo único, esperemos que River pueda disfrutarlo. Por eso mismo espero que de acá hasta final del 2023 Martín de Michelis le dé más minutos. No estoy pidiendo que sea titular indiscutible, ni mucho menos, porque hay que tener en cuenta que tiene 17 años y River es un equipo que, si bien es cierto que hay algunas piezas que todavía tienen que ensamblarse, la realidad tiene muchos jugadores de jerarquía, sobre todo de mitad de cancha en adelante, donde no se traerían una enorme cantidad de refuerzos en este mercado de pases. Esto es positivo para Etcheverry, porque quiere decir que en el transcurso de los próximos meses el cuerpo técnico depositaría una gran cantidad de confianza en él. El futbolista esperemos que la devuelva con buenos niveles dentro del terreno de juego, tal como lo ha hecho en todas las divisiones inferiores y también en las categorías juveniles de la selección argentina. Hablando ahora específicamente de números, ¿por cuánto River dejaría de ir a Diablito Etcheverry? La realidad es que es un futbolista que es considerado intransferible. Está claro que todos los jugadores tienen cláusula de rescisión, porque cuando junto con sus representantes firmaron su primer contrato como jugador profesional en los primeros días de este 2023, de hecho fue específicamente el primer día en el cual el plantel de la reserva se volvió a juntar en este 2023, el jugador en cuestión firmó un vínculo por 3 años, es decir, hasta finales del 2025, con una cláusula de 25 millones de euros que aumenta a 30 a falta de 10 días para el cierre del mercado de pases acá en Argentina. Esto quiere decir que si algún equipo de Europa pone ese dinero,
dinero pasará por encima de River a la hora de negociar. Automáticamente irán a hablar con el jugador para ver qué es lo que decide en cuestión, aunque si bien él en cada una de las entrevistas que ha brindado siempre ha manifestado que su sueño es romperla en River, hay que ver qué es lo que sucede si en definitiva aparece un ofrecimiento de 25 millones de euros, por ejemplo, del Real Madrid. En el más grande están tranquilos, por lo menos por ahora. Hay que tener en cuenta que desde la dirigencia también empezaron negociaciones para intentar aumentar su cláusula a 50 millones de euros, es decir, duplicar el valor. Desde el lado de su agente deportivo no ven con malos ojos hacer esto, pero también tienen un cuestionamiento personal, que quizás no sea normal que un jugador que valga 50 millones de euros, es decir, que sea el más caro del actual plantel de River, todavía no haya tenido una gran continuidad en el plantel de primera. Por eso me parece que este mercado de pases lo van a dejar pasar y la renovación se estará dando en el segundo semestre de este 2023 con Etcheverry con más partidos y después de haber disputado el Mundial Sub-17 con la selección argentina. Por lo pronto parece algo rápido que se haga una renovación tan abrupta, duplicándole el valor de su cláusula, teniendo en cuenta que su primer contrato lo firmó hace poco más de 6 meses, en los primeros días de enero de este 2023. Igual que tenga contrato ya es algo muy positivo para River, porque recordemos que generalmente hay problemas con algunos futbolistas que juegan en la reserva y que no logran firmar su primer vínculo antes de los 21 años. Estos terminan yéndose libre o incluso con anterioridad terminan partiendo por la patria potestad. Etcheverry está blindado por el club y si bien es verdad que los 25 millones de euros parecerían poco, y no solamente le parecen poco a los hinchas, sino claramente también a los dirigentes, porque por algo están pidiendo este aumento de cláusula con una renovación de contrato y con un considerable aumento salarial. En el más grande no quieren perder de ninguna forma al Diablito Etcheverry y saben que para asegurárselo deberán renovarle el vínculo en el corto plazo. Los equipos de Europa puede ser que quizás no hagan una oferta tan importante por un jugador del fútbol argentino. Hay que tener en cuenta que las jóvenes promesas del fútbol brasileño, por las cuales se pagan más de 40 millones de euros, generalmente ya forman parte del plantel de primera. Y si bien es cierto que Etcheverry ha estado concentrado en los últimos partidos, repito, cuando estoy haciendo este video todavía no debutó. Quizás si lo subo después de Defensa y Justicia ya ha jugado unos minutos. Y si bien eso no quita que debería tener más continuidad, por lo menos hizo lo más importante, que es debutar en la primera división del equipo más grande de toda Sudamérica. Para cerrar y dar mi opinión, creo que esto lo dije durante el video, seguramente lo dije. La realidad es que creo que Etcheverry necesita más continuidad ahora en estos partidos que River está jugando por el torneo local. De visitante con Barraca, de local con Colón, inclusive de local frente a Estudiantes en la última fecha contra Racing, son partidos que el entrenador tiene que aprovechar para darle continuidad a Etcheverry. Tengamos en cuenta que ahora que forma parte del plantel profesional, se le ha quitado la continuidad y regularidad que tenía en la reserva, algo lógico porque un futbolista no puede jugar el mismo fin de semana para la reserva y para la primera, pero tampoco puede no jugar por mucho tiempo consecutivo. Por eso mismo me parece que el director técnico debería empezar a darle más minutos, sobre todo porque en el segundo tiempo generalmente en River entran más o menos los mismos jugadores y se puede hacer cada 2 partidos, por ejemplo, una excepción y que entre el Diablito Etcheverry, porque la gente lo va a bancar y porque lo más seguro es que una vez que ingrese no pierda más ese puesto como uno de los suplentes que más minutos deben sumar en la primera división de River. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.